Hoy llegó en la mañanera el tema de un tema, es un poco controversial, sobre los candidatos a ministros, a jueces, a magistrados en la elección al Poder Judicial. Las declaraciones que hacía Gerardo, el presidente de la mesa directiva del Senado, donde él acepta que hubo error, dejaron pasar perfiles no aptos para un cargo judicial. Hoy la presidenta Sheinbaum le preguntan sobre este tema. Vamos a escuchar lo que dice, porque le digo, lo que dijo Gerardo Noroña es que sí hubo problema en la elección de candidatos. O la consejera, ayer el senador Gerardo Fernández Noroña reconocía que quizá habría algunos perfiles que no serían aptos de candidaturas hacia esta elección del Poder Judicial y exhortó al INE a que quizá hiciera ahí digamos, pues una eliminación de estos perfiles. ¿Estaríamos a tiempo de que se lleve a cabo este procedimiento y cómo se llevaría a cabo en todo caso? Depende de la sala del superior del Poder Judicial la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Formalmente ya están los candidatos y candidatas que están participando, ya fueron seleccionados, ya fueron avalados, pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o que no tiene el 8 de promedio que exige la Constitución en la licenciatura, pues puede ser presentada y desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el tribunal, podría, aunque ya esté en la boleta, pues poderse poner una medida precautoria o en su caso descalificar a la persona, pero tendría que presentarse pues todas las pruebas, ¿no? De que es así. Pero hasta ahora quien tendría que definirlo pues es la última instancia, que es el Tribunal Electoral. Perfecto. Ya por último, presidenta. Esto es lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora vamos a escuchar lo que dice el presidente de la mesa del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Porque le digo, pues ellos aceptan que sí hubo un poquito de error en dejar pasar algunos perfiles no aptos para un cargo judicial. Pero pues ya lo que ha dicho Gerardo Fernández Noroña es que pues se les puede revocar la candidatura. Vamos a escuchar. Después van a decir, rehuye Noroña a los medios, ya no quiere contestar. No se miden, la verdad. Ayer a una pregunta expresa sobre el acuerdo del INE. Ese es el tema. El tema es, el INE abre la puerta, yo creo que bien, para que se pueda señalar alguna persona excepcionalmente que sea cuestionada en su integridad, en su idoneidad para integrar al nuevo Poder Judicial. El narco tiene el control ya del nuevo Poder Judicial. No, hombre, seamos serios. ¿Hay algún caso de alguna persona ubicada como un juez que de manera sistemática y permanente entrega amparos al narco, los libera? Nosotros no tuvimos ninguna incidencia. Es responsabilidad del Poder Judicial que ese tipo de aspirantes no participaran. Tienen pase directo de entrada por el marco constitucional, pero hay requisitos. Y si esos requisitos no se cumplen, no debe participar. O si se le pasó a alguno de los tres poderes a sus comités de evaluación, alguna persona que no es idónea, pues también debe retirársele la candidatura.
ahora resulta que yo soy el poder legislativo. ¡Ay! ¿Cómo voy creciendo en importancia de repente? Me la regatean todo el tiempo, pero ahora ya me siento muy importante porque resulta que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores no votó las candidaturas, los plenos de las cámaras. Entonces, pues sí, si se nos fue alguno, pues se corrige. Y el debate con el INE es ese. El INE dice, ya que se haya hecho la elección, nosotros decimos, pero ¿para qué nos esperamos? Si ya sabemos que hay personas, algunas, que no son idóneas, retirémoslas y quitamos ese debate y esa descalificación o esa legítima preocupación de que haya gente que no es idónea. Pues a mí me parece que estamos en buen tiempo. Comenté con el presidente de la Junta de Coordinación Política y nosotros sí vamos a impugnar las personas que tenemos ubicadas que desde nuestro punto de vista no son idóneas por las razones que argumenté. No es un asunto de capricho o de veto o de ninguna situación de esa naturaleza, sino, o sea, este fue defensor, es público, fue defensor de narcos. Ah, cabrón, pues no debe. O sea, él tiene derecho a defender a quien quiera, pero pues, no. Su idoneidad estaría en cuestionamiento. De igual manera, alguna persona juzgadora pues, que haya estado actuando de manera sistemática, permanente, liberando narcos con amparos, pues, es evidente que no debe ser parte del nuevo Poder Judicial. Entonces, la próxima semana presentaremos las impugnaciones. Como lo dije en una entrevista en la mañana, pues no voy a dar nombres, o sea, porque si doy nombres van a decir que yo estoy llamando a no votar por esas personas y por lo tanto violando la ley. Pero sí vamos su momento, pues se conocerá las personas que nosotros hayamos impugnado. Eso es lo que vamos a hacer en ese tema. Yo, Guadalupe Tadeo, la quiero mucho. De verdad, le tengo respeto, le tengo cariño, tengo aprecio. Aquí tenemos una diferencia, pues no pasa nada. Así es la democracia. Hay siempre puntos de vista diferentes. Yo creo que inclusive desde el punto de vista práctico es mucho peor que ya teniendo elegida una persona le digas, no, pues fíjate que tú no, porque no, pues tú no desde ahorita, pues ya sabemos que no, ¿para qué nos esperamos? No tiene sentido. Y creo que estamos en tiempo de corregir. Yo creo que es una señal de alerta que hay que atender y que además se ubicará el tamaño, porque esa especulación también es incorrecta. Yo creo que es excepcional. O sea, hay que recordar, son más de 3,000 candidatos y es un número realmente reducido, ¿no? Entonces, sí quise comentarles eso. Quiero comentarles que sí va a venir el secretario de Seguridad Pública. No esta semana, pues ya está, que hay que cuadrar la agenda con él, pero sí vendrá. Y lo que no ha llegado, también lo comento, es la iniciativa sobre el tema que comentamos ayer para evitar que cualquier gobierno extranjero, si nosotros, como originalmente se pensó, somos Cámara de Origen, agraciado, luego sales ahí todo chueco, están preguntando por acá, por allá, aquí, miren, mejor, más cómodamente, y tan, eso es lo que quería comentar. Adelante. Muy bien. No te acercas un poquito, perdón. Ahí está, sí, ya ahí oí. Sí. Yo creo que no pasan de una veintena, hombre. Yo creo que no pasan de una veintena. No debo, vuelvo a explicar la razón. Si yo ahorita dijera nombres, ya lo estoy oyendo, alátinos. Cumple la ley Noroña, está llamando a no votar por determinados candidatos, los está estigmatizando, prejuzgando, en sentido estricto así sería. Debe ser, nosotros aportamos las pruebas y si la autoridad, que en este caso sería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dice, sí, tienen razón, estos no son elegibles, pues los retirará, ¿no? O lo que considere conveniente. Hay quien sostiene pues, que ya están impresas las boletas
Yo les recuerdo, eso me tocó vivirlo, es una de las distorsiones, por cierto, más grandes que se han hecho. A mí me tocó ser candidato a diputado en 2009 y en Iztapalapa, Clara Brugada, la hoy jefa de gobierno, ganó la candidatura delegada por el PRD. Y el PRD, en acuerdo con el usurpador de Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, instrumentó el retiro de la candidatura a Clara Brugada y que quedara Silvia Oliva. Y en la boleta el día de la elección, tú decía PRD Clara Brugada y ella no era la candidata. O sea, nuestro movimiento llamó a votar por el PT, por el famoso guanito, que han distorsionado lo que pasó, pero lo que pasó es esto que estoy diciendo. Entonces, el argumento de que ya está la boleta y ya está el nombre y que por lo tanto ya no se puede retirar, no, la candidatura claro que se puede retirar, el nombre ahí quedará, pero ya no es elegible. Entonces, sí estamos en tiempo de corregir. Sobre el mismo tema, presidente, ¿hay alguna responsabilidad para algún servidor público, algún funcionario del Poder Judicial, de ustedes mismos, por haber dejado pasar este filtro? Una. Dos, ¿no le están dando ustedes un poco no mea culpa de que se Sí, pasaron los filtros? Vamos a hacerle juicio político a los 500 diputados y a los 128 senadores. ¿Cómo es posible al comité, que pues, no hayan visto? No, bueno, a ver, pues el comité procesa. Pues claro que puede tener un error. O sea, es que es bien bonito así desde la comodidad de sí lo digo, de andar de chingaquedito, decir, es que hicieron mal. Pues hay que bajarle tantito, ¿no? O sea, el número de candidaturas de aspirantes que recibieron, que procesaron, el trabajo que realizaron en un proceso inédito, sin una estructura, es un trabajo honorífico y ahora además los vamos a sancionar. No, bueno, me parece que no hubo mala fe en ningún caso, que hubo un proceso altamente profesional. Ahora sí, que te sale mal uno, o sea, hasta en las familias, pues ¿a poco todos sus hermanos y hermanas son puros castos y virginales y le van a llamar la atención a sus papás de por qué no todos les salieron bien? No, bueno, pues eso no tiene sentido. O sea, yo creo que hay errores, somos seres humanos, se corrigen. O sea, lo importante es que se corrija, lo importante no es seguir en el golpeteo. Bueno, pues pueden seguirle, ¿no? Yo ya me acostumbraré los próximos 5 años y medio. Pero francamente el tema es una decisión del INE que me parece positiva y que la discusión es cuándo se corrige. El INE dice ya que se haya hecho la elección. Yo digo, ¿y por qué nos esperamos? Si podemos corregir ahorita. Yo creo que ese es el debate, pero bueno, cada quien puede poner el acento en lo que considere. Finalmente, de mi parte, presidente, en el tema de la iniciativa presidencial sobre esto del tema de los spots de Estados Unidos. Bueno, esto es lo que dijo Gerardo Fernández Noroña. Los medios de comunicación ahorita, los medios tradicionales, latinos, Radio Fórmula, donde están todos estos conservadores, periodistas conservadores, Televisa, TV Azteca, ya me imagino, ya están ahorita echándose vuelo por este error que cometieron el comité de evaluación para elegir los candidatos a ministros, candidatos a magistrados y candidatos a jueces. Van a hacer todo para desviarla, para querer crear una mala narrativa en esta elección al Poder Judicial. Pero ¿qué tal? Un errorcito le dan vuelo a todo. Pero no están hablando que va a haber una elección al Poder Judicial el 1 de junio. Mexicanas y mexicanos, va a haber una elección al Poder Judicial el 1 de junio. Y eso no están hablando los medios de comunicación. Solo les conviene mentir al pueblo de México. Van a estar hablando
de un errorcito que hubo en el comité de evaluación al Poder Judicial. Digo, al poder, este comité, que recordemos que el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, todos ellos estos tres poderes, crearon un comité para evaluar perfiles a candidatos a ministros, a magistrados y a jueces. ¿Sí? Fue un error de los comités de evaluación, quienes estaban evaluando los perfiles para que estas personas fueran candidatos. Eso nada más les conviene hablar los medios, Milenio, Radio Fórmula, Televisa, TV Azteca, todos esos están hablando del error que se cometió. Pero no están hablando, no le están informando al pueblo o a sus televidentes que va a haber una elección al Poder Judicial. Por eso yo le pido a usted que nos está viendo que comparta esta información, que va a haber una elección al Poder Judicial el 1 de junio del 2025. Ya quedan un mes y 5 días. Un mes y 7 días, perdón. Un mes y 7 días para que haya una elección al Poder Judicial. Por fin las y los mexicanos vamos a poder elegir ministros, jueces y magistrados. Por primera vez en la historia de México, las y los mexicanos vamos a poder elegir los juzgadores de México. Por favor, corra la voz, avísele a su vecino, su pariente, su hermano, su mamá, que va a haber una elección al Poder Judicial el 1 de junio. ¿Sí? Porque no hay mucha información, no se está difundiendo como debe de ser. Las televisoras no están no están difundiendo esta información. ¿Sí? Fíjese que también contestó hoy la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, contestó sobre este mismo error que hubo en esta evaluación del comité. Lo voy a poner para que escuche. Momentos el presidente del Senado respaldaba esta iniciativa de que se haga una revisión exhaustiva de los más de 3,000 candidatos que están compitiendo por algún cargo de elección popular en cuanto a sus antecedentes y que sean probos, que no hayan cometido delitos que meriten sentencias firmes. ¿Para cuándo estarían ustedes llevando este acuerdo a la mesa de consejo? Y entiendo que usted no estaba tan de acuerdo en estos criterios, pero parece que sí hay un aval, incluso de actores políticos, para que las personas que lleguen sean pues exhaustivamente revisadas por la autoridad electoral. Les decía que incluso se les revoque las candidaturas antes de la elección, no en la calificación. Gracias. No, a ver, aquí tendremos que hacer más allá de lo que cada quien pensamos y deseamos, hay que ser correctos en la aplicación de la norma. La reforma establece perfectamente que todos aquellos requisitos que se deben de cumplir incluyen la probidad de las personas. Esa es una revisión primera que ya se hizo en el Senado a través de los 3 comités de evaluación que pudieron entregarnos las listas de candidaturas al Instituto Nacional Electoral. Lo que sigue es, una vez terminada la votación y definidos los resultados, también lo establece la reforma, que debemos de dar parte al Senado de la República y al Tribunal Electoral en su sala superior del Poder Judicial de la Federación, para que sean quienes resuelvan sobre si se encontrara por parte de esta autoridad algún requisito no cubierto de elegibilidad. Pero no es de buenos deseos, es de aplicación de la norma. No es lo que cada uno prefiriera. ¿Sí? Entiendo que el presidente del Senado deberá de estar de acuerdo porque está en la reforma, que le toca al Senado de la República ser receptor de alguna situación que se presentara una vez concluida la jornada, los cómputos y que tengamos los resultados. Este proyecto de acuerdo yo creo que es en la siguiente sesión de Consejo General. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esto es lo que dijo la consejera presidenta
Guadalupe Tadei, pues si va a haber sanción o no, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los candidatos a ministros, a jueces, candidatos a magistrados, que tienen un vínculo con grupos, no vínculo, tienen relación, son defensores, estos candidatos, algunos que son son abogados de algunos delincuentes. Ese es el problema, que no cumplen con el perfil que la ley establece. Lo que decía Gerardo Fernández Noroña es que sí, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede revocar esa candidatura. Claro que lo puede hacer, como lo ha hecho con otros candidatos, por ejemplo, Félix Salgado Macedonio, y otros, que no recuerdo, hay otros que les ha revocado la candidatura el Tribunal Electoral. No son aptos, pueden revocarle las candidaturas, sí están a tiempo todavía, lo que dice Gerardo Fernández Noroña, sí están a tiempo de que les quiten esa candidatura. No cumple con el perfil, pues hay otros perfiles, hay más perfiles. Fue un error de los comités de evaluación, pero el Tribunal Electoral puede revocar esa candidatura. Estamos a un mes todavía, 1 mes y 7 días falta para que se lleve a cabo esta elección. Hoy en la mañanera del pueblo, la consejera jurídica Ernestina Godoy y el Arturo Saldívar, exministro de la Corte, presentaron todo la función de la Corte, la función que van a tener los magistrados, la función que van a tener los ministros, la función que van a tener los jueces, que tienen los jueces, todo eso hablaron hoy en la mañanera. Se presentaron este avance, bueno, no avance, sino que es un tema que muchos de los mexicanos no sabemos. ¿Cuál es la función de un ministro? ¿Cuál es la función de un magistrado? ¿Cuál es la función de un juez? ¿Sí? Todo eso se habló en la mañanera del pueblo. Hoy presentaron ese tema. Fíjese también lo que está ocurriendo con los panistas. Los panistas ahora se están dando revuelo por este mismo error. Por este mismo error se están dando vuelo estos panistas, ¿sí? Porque los principales que están ahí, ahora sí que son como los héroes, Ricardo Anaya es uno de los que sale hoy a decir, se los dije, el error, el gran problema, el grave problema que hay, que existe, que hubo, que va a haber con esta elección al Poder Judicial. Morena, lo que dice Ricardo Anaya es que Morena está poniendo sus candidatos, o sea, todo eso es lo que dice Ricardo Anaya. Pero, y además, ahora dice que tiene la razón, que lo había dicho antes, que los candidatos están ligados con grupos delictivos. Vea usted lo que dice Ricardo Anaya, se lo voy a poner para que usted escuche lo que dice Ricardo Anaya. Por lo menos una veintena de narcocandidatos en la elección judicial y que lo va a impugnar el Senado, el procedimiento que ustedes mismos hicieron. Yo lo he venido denunciando desde hace meses y le pongo nombre y apellido. Es candidato a juez penal, ni más ni menos que el abogado del narcotraficante conocido como Z40. Es candidato a juez penal, alguien que en su momento fue juez y que fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal por abuso sexual. Es candidato a juez
una persona que es ministro de culto de la Iglesia de la Luz del Mundo y que se ha dedicado a defender al líder de esa iglesia que está acusado de abuso sexual de niños, de menores de edad. Entonces, por supuesto que es un absoluto cochinero, una simulación y algo que va a acabar muy mal, porque vamos a tener ahora de jueces a quienes hace poco tiempo eran los abogados de los narcotraficantes. Por supuesto que esto es gravísimo. El problema se origina desde el objetivo inicial de la reforma. El objetivo de Morena fue tomar el control total y absoluto del Poder Judicial. Por eso tomaron el control de los comités de evaluación. Pero las cosas se les han ido o saliendo de control o es parte de su acuerdo con los criminales y esto lo van a tener que aclarar. Pero es absolutamente inaceptable que vayamos a tener de jueces a quienes hasta hace unos meses estaban siendo pagados como abogados de los propios narcotraficantes, empezando por el Z40. Esto es gravísimo e inaceptable. Bueno, por supuesto que en cierta medida estamos ante una narcoelección, porque el hecho de que tengamos como candidatos a personas que están directamente vinculadas con el crimen organizado y con narcotraficantes, por supuesto que nos pone en esa condición. Pero ¿cómo queda el Senado que va a impugnar ahora la decisión que ellos mismos tomaron? ¿No está haciendo el ridículo pues, Noroña, que tiene la representación? Yo lo que diría es cómo queda la bancada mayoritaria, pues en un absoluto ridículo, porque ellos provocaron el problema y ahora resulta que ellos son los que vienen a denunciar que hay abogados de narcotraficantes compitiendo para jueces. Pues si ellos mismos generaron este problema, por supuesto que lo que están haciendo es un completo ridículo. Pero más allá del ridículo, le van a causar un daño brutal al país. Nada más imagínense que quien ahora va a juzgar a los narcotraficantes son las personas a las que los propios narcos tenían contratadas como abogados, a los que tenían en su nómina. Esos son los que ahora van a dictar las sentencias de los narcotraficantes. Esto es verdaderamente desastroso para la justicia del país. ¿Se va a instalar entonces el poder del narco judicial? Sí, claro. O sea, no es algo que estemos especulando, es algo que con certeza va a ocurrir. Vamos a tener como juezas y como jueces a algunas personas que en realidad están al servicio de los narcotraficantes, de manera abierta, que eran sus abogados hasta hace poco, que estaban en su nómina a los que ellos les pagaban. Desde la oposición, ¿qué se puede hacer, senador? Sí, les acabo de dar un dato concretísimo. El abogado del Z40, ese es un dato concreto, está como candidato a juez. También hay un juez penal que fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal por abuso sexual y también apareció sorteado en estas famosas tómbolas. También hay una persona que es ministro de culto de la Iglesia La Luz del Mundo que se ha dedicado a defender públicamente al líder de esta iglesia que está ni más ni menos que acusado de abusar sexualmente en contra de menores de edad. Entonces, con muchísimo gusto les circulamos la lista. Es algo que venimos denunciando desde hace meses. Lo que a mí más bien me sorprende es que ahora los de Morena se estén dando cuenta de algo que nosotros desde hace meses venimos denunciando. De que los poderes no tienen por qué influir en la selección de candidatos. Eso es una atribución de la autoridad electoral, siempre ha sido así. Esto es muestra de que el diseño de principio a fin es un cochinero, que ellos lo que pretendían era tomar el control del Poder Judicial, pero ya se les salió de las manos y ahora lo que va a pasar es que en buena medida el Poder Judicial va a estar en manos de los propios criminales. Senador, ¿qué se puede hacer desde la oposición además de denunciarlo? Bueno, ¿qué le corresponde hacer a la oposición? Denunciarlo, y por eso lo hemos venido denunciando desde hace meses. Aquí el problema es que estos señores tienen el control de los comités de evaluación, ellos escogieron qué personas pasaban a la tómbola y luego ellos se encargaron con sus tómbolas fraudulentas de definir los integrantes de estas listas. Ahora tienen que asumir su responsabilidad. Y lo grave, dirán ustedes, bueno, los ciudadanos sabrán discernir. Pues claro que no, porque nadie de nosotros conoce por nombre a todos los que van a aparecer en esas listas. En realidad va a ser una especie de sorteo en donde la gente, un poco al azar, va a escoger al que le suene, pero la inmensa mayoría, se los garantizo, y de esto ustedes en su momento, el día de la elección, van a dar cuenta con reportajes. La mayoría de quienes salgan a votar no van a conocer a las personas que aparecen. Entonces no tengan duda
de que muchos de estos sinvergüenzas, abogados de narcotraficantes, van a terminar como jueces, como magistradas, como magistrados, dictando sentencias a favor de sus patrones, los narcotraficantes. ¿Pero a cuál tribunal? Al Tribunal Electoral. No, es que el problema es que la manera en la que Morena, y por eso tienen que asumir su responsabilidad, diseñó esta elección, hoy no le da facultades a ninguna autoridad para eliminar candidatos, porque fue el propio Senado de la República, la Cámara de Diputados y el Ejecutivo quien determinó por reforma constitucional y reforma legal integrar, primero, los comités de evaluación y segundo, esos comités de evaluación ya hicieron la selección. Ahora, increíble que esos mismos comités de evaluación que nosotros votamos en contra, pero ellos votaron a favor, seleccionaron a estos narcotraficantes, a estos abogados de narcotraficantes, a estas personas acusadas y destituidas por abuso sexual, ya pasaron el filtro del comité de evaluación. Entonces aquí más bien la mayoría de Morena, que se dedicó a no escuchar nuestra opinión, hoy tiene que rendir cuentas, porque ahora resulta que no hay una autoridad que los pueda eliminar de la contienda. ¿En qué cabeza cabe? Pero es con qué facultad. El Senado ya cumplió con lo que le correspondía, que era nombrar. ¿Cómo? Yo se los digo muy fácil, echando abajo esta absurda y nociva reforma al Poder Judicial. Esa es la manera, dándole carpetazo a este absurdo ejercicio que va a terminar muy mal, que va a ser una mezcla de dos cosas. Uno, que Morena controle los juzgados. Y dos, que muchos queden bajo el control absoluto de los narcotraficantes. La solución, aunque Morena no le guste, es dar marcha atrás a esta absurda y nociva reforma judicial. ¿Pero sabes de qué comité específicamente salieron esos malos candidatos? Eso está muy fácil, se puede revisar, porque son públicas las listas. Entonces, con mucho gusto le ayudamos a identificar de cuál comité salieron. Lamentablemente, más de alguno va a haber salido justamente del comité que la mayoría morenista aprobó aquí, en el Senado y en la propia Cámara de Diputados. ¿Morena está tropezando con su propia ley para que no se repita lo mismo siempre? Pues el problema es que no hay contrapesos en el país. El problema es que Morena tiene el control total y absoluto de ambas cámaras por mayoría calificada. Entonces, mientras ellos sigan ejerciendo esa mayoría sin escuchar a otras voces, este tipo de cosas van a seguir sucediendo. Senador, hay que echar abajo esta reforma, pero todos sabemos que no la van a echar abajo y no hay manera de impugnar estos 20 o bajarlos porque no hay tribunal con esa autoridad. Entonces, ¿hacia dónde va? Bueno, hacia dónde va está clarísimo. Va hacia dos lugares: a que la inmensa mayoría de los jueces, magistrados y ministros van a estar controlados por Morena, y otro tramo va a estar directamente controlado por los criminales. Es decir, quien era abogado hasta hace unas semanas de los narcotraficantes, quien los defendía a ellos, ¿a poco ustedes esperarían que dicte sentencias objetivas y en contra de sus expatrones los narcos? Entonces, ¿en qué va a acabar el asunto? En eso, en que entre Morena y el crimen organizado van a tener el control del Poder Judicial. En eso va a terminar, lamentablemente. Ricardo, ¿qué opinión tienes de la decisión que tomó la presidenta de no viajar a Roma al funeral del Papa? Bueno, lo que ellos piden, fíjese que de eso hablamos ayer. De hecho, aquí al ladito está el video donde le preguntan a la presidenta, pues ya se ha escuchado que ellos piden a grito que se cancele la reforma al Poder Judicial, que la presidenta Sheinbaum cancele esta reforma. Lo piden a grito. Los panistas lo piden a grito que se cancele la reforma al Poder Judicial. Y ahorita Ricardo Anaya vuelve a reafirmar que si cancelan la reforma al Poder Judicial, no va a haber problema en México. Pero ya no se puede cancelar esa reforma al Poder Judicial. Ya está la campaña de los candidatos que van a ocupar un cargo. Ya está esta reforma. Digo, ya está la campaña. Ya quedan 1 mes y 7 días exactamente para que se lleve a cabo esta elección al Poder Judicial. Ahora Ricardo Anaya, pero fíjese, no escuchan las voces
Ricardo Anaya se pronuncia que Morena no escucha las voces, pero ¿qué voces? ¿Pero cuáles? ¿Cuál oposición? Si ni siquiera cuando ellos no participaron en esta reforma al Poder Judicial, están en contra de todo. ¿Cómo quieren que se les escuche si están en contra de todo? No hay manera, no hay manera de que se les diga, a ver, esta reforma se va a llevar a cabo, apoyen. No, nada más ven por sus intereses. Recuerdo cuando se promulgó esta reforma, cuando después de que se fue a todos los estados y regresó a la Cámara de Senadores y fue promulgado por la mesa, por el Senado, estos panistas y priistas no asistieron a ese evento, pues, en el Senado de la República. No asistieron, ¿sí? No asistieron a la promulgación de esa reforma. Hoy Ricardo Anaya dicen, no escuchan las voces, pero ¿qué voces? Si la oposición se esconde, la oposición se niega a participar, ¿sí? No hay oposición. ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde está el PAN? ¿Dónde está el PRI? La única voz que hay ahorita de los panistas, la única voz, fíjese bien, la única voz es de Ricardo Anaya. De Ricardo Anaya y Marco Cortés. Es la única voz, porque también está Marco Cortés. Vamos a ver si nos da tiempo. Sí, vamos a escuchar un poco de lo que dice Marco Cortés. También salió Marco Cortés a hablar sobre este mismo tema y pues ahora se sienten, dicen que son los que tenían la razón. De lo que me informaron que tenían interés que les declarara referente a todo el proceso de elección de jueces, magistrados, viene esto a corroborar que ha sido un cochinero de inicio a fin. Parte de nuestras advertencias de este proceso, que además no ha generado mayor interés en la sociedad y por ello es que no va a votar ni siquiera un 10% del listado nominal, es que podrían infiltrarse de candidatos a jueces y magistrados los grupos delictivos que buscarían tener a jueces de consigna y a magistrados del narco, tal cual eso es lo que ahora está pasando. ¿Quién va a evitar que en las zonas más complicadas de Michoacán, de Oaxaca, de Guerrero, de Tamaulipas, de Sinaloa, de Zacatecas y de gran parte del país, en donde el crimen organizado controla, quién va a evitar que no haya jueces o juezas del narco? ¿Quién va a evitar que los jueces o magistrados no sean de consigna del narco? Si ellos son los que seguramente van a financiar su campaña y van a movilizarles amenazada a la gente. Nosotros lo pusimos como una amenaza y hoy claramente esto ya está ocurriendo. Hasta el momento el régimen habla de 20 posibles candidatos que pudieran estar involucrados. Yo les aseguro que son mucho más. Y esto es prueba de que el Poder Judicial hoy ha perdido autonomía, sometiéndolo al Poder Ejecutivo y entregándolo al crimen organizado. Por eso yo quiero informarles. Yo he tomado la decisión personal de no votar en el proceso para la elección de jueces y magistrados ni ministros, porque no me voy a prestar, porque no voy a avalar un proceso que inició mal y que va a terminar mal. Va a ser el gobierno quien imponga a las y los ministros que el gobierno tenga interés. Va a ser el gobierno quien imponga a magistrados y jueces. Pero en muchas regiones, y probablemente en contubernio, el gobierno con el crimen, va a ser el crimen el que imponga a jueces y magistrados. Esto es sumamente delicado para México. Lo que nos faltaba, jueces y magistrados de consigna del crimen. Ahora sí, literalmente podemos decir quién podrá defendernos. Si no hay un gobierno y no va a haber un poder judicial,
que nos dé la razón cuando la tengamos. De por sí la gente, cuando se trata de asuntos del crimen, ya no quiere ir a los ministerios públicos porque los ministerios están controlados por el crimen. Imagínense ustedes quién va a querer presentar una denuncia cuando sabes que probablemente tu asunto va a caer en un juez que es controlado ya no solo por el gobierno, sino por los grupos delictivos. Senador, preguntarte, senador, a pesar de reconocer que sí haya candidatos ahí que representan al narcotráfico, él dice que son chingaqueritos los que critican su reforma. Es una reforma que inició mal y que terminará mal. Doblegó, sometió al Poder Judicial, quitó la autonomía del Poder Judicial y lo está vulnerando frente al Poder Ejecutivo, pero particularmente lo está entregando a los intereses del crimen organizado. Ellos son los responsables y además cómplices, porque el gobierno de Morena, muchos de ellos están claramente vinculados con el crimen. Ellos tienen gobernadores vinculados con el crimen, tienen alcaldes vinculados con el crimen. Por primera vez le han quitado la visa a un alcalde de Morena allá en Tamaulipas, ténganlo ustedes presente, en funciones, por sus vínculos con el crimen. Y lo que hoy están haciendo con su reforma es entregarle a los delincuentes la posibilidad de tener jueces y magistrados. Sumamente delicado, sumamente preocupante y va a afectar mucho el estado de la procuración de justicia en nuestro país. ¿El INE podría bajar estos candidatos de la lista? ¿Podría tachar? ¿Podría hacer algo? Pues la verdad es que la reforma nació mal, está mal, todo el proceso está descompuesto, echado a perder. Por más que le pidan al INE que lo haga, alguien tendría que presentar los elementos y las denuncias de que estamos hablando de candidatos a jueces y magistrados vinculados con el crimen. Pues el INE no puede actuar de manera oficiosa, tiene que haber denuncias. Y aquí es donde la Fiscalía tiene que presentar las denuncias. Nosotros lo que denunciamos es que este modelo de elección del Poder Judicial lo que iba a provocar es que el crimen se inmiscuyera. Lo negaron. Una y otra vez dijeron que el crimen no se iba a inmiscuir, que eso no iba a pasar, que iba a haber los filtros suficientes, pues que ahora los apliquen. Le exigimos a la Fiscalía General de la República presente todas las denuncias correspondientes para que, obviamente, cualquier candidato a juez o magistrado, ministro que tenga cualquier vínculo con el crimen organizado no participe. Pero yo estoy seguro que a su estilo no lo van a hacer porque este gobierno tiene acuerdos. Este gobierno es cómplice con varios grupos delictivos en... ¿Y dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Desde hace 6 años siguen con eso que Morena tiene vínculos con el crimen organizado, que Andrés Manuel López Obrador estaba ligado con era amigo, bueno, recibió dinero de Joaquín López Guzmán, ¿sí? Ahora que del Mayo Zambada. Pero ¿de dónde se les ocurre? Lo que pasa, a ver, lo que quieren estos panistas es que se cancele la reforma al Poder Judicial. No hay otra cosa, no hay otra cosa. Lo mismo, no se les va a cumplir. Le digo, ya está esta campaña para elegir un juzgador en México. El 1 de junio, no se olvide, el 1 de junio hay una elección al Poder Judicial, ¿sí? Pero esos panistas se van a quedar con las ganas, de lo que ellos anhelan, es que se cancele la reforma al Poder Judicial. No se va a poder hacer, ya no se puede hacer. Es un mandato constitucional de las y los mexicanos, ¿sí?